Ustedes, y doy gracias a Dios que el pastor Silas pues me permitió nuevamente volver a predicar. A mí me gusta mucho predicar, pero me gusta más escuchar. Me gusta mucho escuchar la palabra del Señor, y como el tema trimestral es la unidad, yo ahora quiero ser un intérprete para ustedes. ¿Saben ustedes qué es un intérprete? Yo he escuchado que cuando le traducen a los gringos, generalmente el que traduce interpreta el contexto social de las personas, ¿verdad? Entonces, parecerá risible ese tema, pero ustedes se van a dar cuenta por qué le he puesto así: riendo con los alegres y chillando con los tristes. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 15. Ok, Romanos 12, 15 es un texto muy, pero muy conocido. Dice así, Romanos 12, 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Muy conocido el texto, ¿verdad, mis amados hermanos? En este capítulo Pablo hace al menos hincapié en tres temas diferentes. Todos los temas en los que él hace hincapié, los que él resalta, son en torno a conducta cristiana. Y primero habla sobre la santidad que debemos de practicar. Santidad es una palabra que actualmente a muchos les da temor, ¿verdad? Pero el cristiano es santo. Y Pablo habla de esa santidad y de la santidad progresiva que nosotros debemos de tener. Luego él habla de el concepto que tenemos de tener sobre nosotros mismos, o sea, no creernos más que los demás. También en ese punto él hace énfasis a que cada miembro de la iglesia es importante sin excepciones. Y también que debemos de tener estima cristiana. Y la estima cristiana tiene que ver con amarnos, con honrarnos los unos a los otros y con ser personas hospitalarias. Entonces, en este punto del pasaje, yo cuando lo leía, hermanos, se me retorcían las tripas. Si a usted no se le retuercen las tripas leyendo este pasaje, ore, porque lo que el Señor exige a nosotros en cuanto a santidad, en cuanto a estima cristiana, en cuanto a unidad, es pesado. Y al menos yo más de una vez he pensado, quizás puedo estimar más a alguien. Entonces, en ese mismo contexto, Pablo dice algo muy hermoso respecto a la empatía cristiana. Es llorar con los que lloran. ¿Y por qué llorar con los que lloran? Porque yo le titulé chillando, porque hay dos palabras en la Biblia para describir el verbo llorar, dos palabras diferentes. La primera palabra es la que está ahí. A ver, dice clayó, la primera palabra, clayó. Y la segunda dice tacruo. Alguien sabe griego, al pastor. Tacruo. Entonces, solo la segunda palabra aparece una vez en toda la Biblia. Es en el pasaje más conocido hasta para los niños. San Juan 11:35. Jesús lloró. Tacruo significa llorar en silencio. Sollozar significa lamentarse en silencio. Pero Pablo está diciendo que lloremos en silencio. No está diciendo que lloremos en silencio con los que tienen penas. Él está hablando de la primera palabra, clayó. Clayó es gritar, hermano. Es lamentarse, es hacer un drama, o sea, es realmente dolerse. En lenguaje salvadoreño es chillar. ¿Verdad que cuando usted está hablando con alguien y le dice, mira, lloré bastante por eso, está reflejando que se sintió triste? Pero si usted le dice a una persona, yo chillé, ¿verdad que se refiere a que lloramos amargamente, a que gritamos? ¿Verdad que sí? Entonces por eso yo le puse chillando con los tristes y le iba a poner riendo a carcajadas con los alegres. Pero mis queridos hermanos, entonces, también reír es importante, o alegrarse o gozarse. En este contexto, Pablo usa la palabra kairo, que significa también regocijarse o alegrarse en gran manera. Pero si estamos hablando de unidad, yo me pregunto entonces, ¿cómo es la empatía y la unidad que debo de tener con los demás hermanos?
El Señor me ordena que yo sea tan unido con mi hermano, con todos los hermanos que están aquí, al punto de que yo pueda lamentarme amargamente cuando les pasa algo. Yo tengo que ser tan unidos con todos los que están aquí. Está bien, hermanos, con todos, no solo con el que le cae bien, con todos, al punto de que si a esa persona le pasa algo, se va a lamentar amargamente, va a llorar de dolor con él. Y también debo de ser tan unido con todos los que están aquí que cuando triunfan, cuando les pasa algo bueno, yo pueda brincar de alegría. Así que ahora contésteme una pregunta, mi amado hermano. Esa. ¿Por qué tanta indiferencia entonces entre los cristianos? ¿Por qué vemos que un cristiano tiene un pesar y nosotros, o vemos que muchos cristianos les da lo mismo, que cierran su corazón a los problemas y dan a resaltar su envidia y su egoísmo cuando otro triunfa? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Pues ahora vamos a tratar de contrarrestar eso, ¿verdad, mis amados hermanos? Y yo creo que es por un motivo, y quiero empezar por la enfermedad. La enfermedad de por qué nosotros no nos lamentamos con los tristes y por qué nosotros no nos alegramos cuando alguien triunfa. Eso me lleva a este punto. Ya no se alegran con los alegres por falta de amor. Pienso, mis queridos y preciosos hermanos, que no es ningún secreto para nosotros que este tiempo no se parece, o los cristianos de este tiempo no nos parecemos en mucho a la iglesia del primer siglo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2 nos damos cuenta de una iglesia que era súper unida, hermano, pero súper unida. Esa gente realmente sentían que eran hermanos de sangre. Entonces, esos cristianos demostraron un amor tan grande que ahora ya no se ve reflejado. Incluso yo diría que a la iglesia, aquella iglesia de la crisis social en Europa de la peste negra, no nos parecemos mucho, mis amados. Dicen que cuando la peste negra en Europa resurgió, se dio ese problema, los cristianos cuidaban a los enfermos y muchos cristianos murieron. ¿Y en qué noto yo que quizás ni a esa iglesia nos parecemos? La pandemia a mí me demostró que muchos cristianos amor no nos tenemos. Y le voy a poner un ejemplo. Yo a ninguno de ustedes sé cómo estaba en la pandemia, pero sí conozco a muchos pastores en Sonsonate. Y un pastor en Sonsonate puso un estado en WhatsApp que decía: no me visiten y no quiero visitas. Y yo dije, wow, o sea, hermanos, la gente cuando se enfermaba, al primero que llamaba era al pastor. Al primero que llamaba era el pastor: pastor, oré por mí. Y mucha gente obviamente lo iba a visitar a uno. Yo no sé cómo estuvo aquí la pandemia, pero yo en plena pandemia yo tuve un culto de 20 personas en mi casa, hermano. Que andaban enfermos, no sé, pero yo los recibí. Ellos me llegaron a visitar y yo les dije: entren, hermanos, entren, pero calladitos, ¿verdad? Vamos a cantar calladitos, no vaya a venir la policía y nos lleve para allá donde los estaban llevando a todos. Vamos a cantar y vamos a orar calladitos. Entonces yo nunca cerré las puertas de mi casa para alguien que me visitara, porque muchos hermanos, y yo entiendo que a veces, ¿verdad?, el contexto donde yo vivo es un lugar donde casi no hubieron enfermedades, pero creo yo, hermanos, que aunque no hubiese sido visitar a las personas, el cristiano debía interesarse, pero muchos cristianos se aislaron. Y yo creo que por eso se perdieron muchos miembros en las iglesias, porque muchos miembros vieron que cuando necesitaban el apoyo de los líderes, ellos tuvieron miedo. Hermanos, siendo honestos y no siendo radicales, porque yo soy del lado de la medicina, también ustedes saben que mi rama es la medicina, pero y no que el cristiano lo mejor que le puede pasar es morirse. Entonces, ¿por qué cerramos nuestro corazón a la necesidad? Por eso pienso, mis queridos hermanos, que en ese tiempo el problema es uno solo, y es la falta de madurez espiritual. Me encanta el tema de los jueves, la madurez espiritual en el cristiano. La madurez espiritual a mí me lleva a comportarme diferente, a amar. Yo pienso que los cristianos del primer siglo eran cristianos maduros. Y entonces hay mucha maldad, hermanos, como dice el punto 1, mucha maldad y poco amor. El Señor Jesús dijo algo en Mateo capítulo 24 versículo 12. Él dijo: y por haberse multiplicado
la maldad, el amor de muchos. Híjole, hermanos, ese texto habla de cómo va a estar el contexto psicosocial de la sociedad. O sea, cómo la sociedad va a pensar, cómo la sociedad va a sentir. Y sabemos que las personas en este último tiempo, mis queridos hermanos, tienen una cosa en su corazón y es maldad. Entonces, el Señor Jesús como maestro estaba hablando del futuro, estaba hablando de una profecía del futuro, y Él no dijo que la maldad iba a aumentar. No, Él dijo que la maldad se iba a multiplicar. Me encanta esa palabra, multiplicar. La palabra griega es pleituno. Entonces pleituno significa aumentar en abundancia. Y mis amados hermanos, yo no sé si usted ha abierto los ojos a cómo es del tiempo. Cuánta maldad hay en el corazón de las personas actualmente. Aún me atrevo a decir que mucha maldad de esa ha entrado al corazón de muchas personas que se congregan. Maldad. ¿Y sabe qué hace la maldad? Enfría el amor. Hace que el amor se vuelva frío, hace que el amor se vuelva escaso. Entonces, como hay una gran maldad, mis amados hermanos, hay poco amor. Y como hay poco amor, han aumentado las injusticias. Se ha aumentado la injusticia. Aquí usted ve que los hermanos ahora son personas muy injustas. Y la Biblia dice que el Señor no le gusta la injusticia. Hay muchos textos que hablan de la injusticia y que Dios no la mira con agrado. Aún creo que hay un texto que dice que Dios aborrece la injusticia. De manera que la maldad en el corazón hace que nosotros seamos personas injustas. También hace que nosotros tengamos egoísmo. ¿Sabe qué es egoísmo? Pensar en mí. Pensar solo en mí. Y solo en mí. Solo en mí. Y solo en mí. Yo predicaba el día viernes en el colegio y les decía a los chicos que cuando nosotros a veces perdonamos o no queremos perdonar es porque pensamos que mi autoestima va a estar comprometida. Ahora le llamamos autoestima al egoísmo, hermano. Queremos disfrazar el egoísmo con autoestima. Y Dios sabe que cuando hay maldad en el corazón, nosotros somos expertos en disfrazar lo malo. Entonces decimos, no, es que es mi autoestima, es que es mi reputación. No, hermano, es el egoísmo. Quizás no lo deja su egoísmo amar al hermano que tiene a la par. Yo no sé si aquí hay personas que no se dan la mano. Eso no debería de ser así. Deberíamos de aprender todos a amarnos. De manera que al aumentar, mis amados hermanos, la injusticia y el egoísmo, debemos de saber, mis amados hermanos, de que actualmente es crítico. Un ejemplo claro que yo escribí aquí de eso era en cuanto a la injusticia, que hace unos años la mayoría de pandilleros eran hijos de cristianos. Y lo puse entre comillas, cristianos. Injusticia. Los delincuentes, hijos de cristianos. En cuanto a egoísmo, pienso, mis amados hermanos, de que no nos permite alegrarnos del bien ajeno. Y principalmente ataca la empatía y la fidelidad que podemos tener. Egoísmo. Tremendo. Entonces, algo que yo pienso, mis queridos hermanos, que no nos va a permitir alegrarnos con las personas que se alegran, es eso, la falta de amor. Cuando hay amor en mi vida, mire, yo voy a tener amor fraternal. Hay muy poco amor fraternal y hay una cita en Romanos capítulo 12, versículo 20, que se lo quiero leer y dice así. Wow. Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su. École, hermanos, qué barbaridad. Me equivoqué de cita aquí, pero debemos de tener amor fraternal. Creo que es en el mismo Romanos 12:15 que estaba, donde habla del amor fraternal. En el 10 es Romanos 12:10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor fraternal es el amor que se tiene entre hermanos, ¿verdad? Yo no sé si usted ya se dio cuenta que realmente toda la gente que está aquí es su hermano en sangre, su hermano de sangre, porque la sangre del Señor Jesucristo ha pagado por sus pecados. Así que los que estamos aquí todos somos hermanos de sangre, nos parecemos, qué guapos somos todos.
todos nos parecemos, todos somos similares, todos tenemos algo en común y es que somos hermanos. Entonces, como somos literalmente hermanos de sangre, el digerir esa verdad y honrarla me va a hacer honrar a los demás y honrar sus logros como que fueran míos. O sea que si alguno de ustedes logra algo, yo tengo que alegrarme. Les voy a contar algo muy curioso. Yo oré mucho tiempo por un hermano hace tiempo. Él era de allá por la frontera por San Francisco Menéndez era él, lejos, allá por Aguacha, ¿verdad? Y él se había apartado del Señor y había estado orando mucho por él. Y recuerdo que un día me habla y me dice: hermano Melkin, le tengo una noticia. Me reconcilié con el Señor. Hermanos, y literalmente yo reventé 3 cohetes. 3 cohetes de alegría. Yo me emocioné tanto y salí corriendo gritando de alegría. Tenía 3 cohetes en la casa porque espantaba al gavilán con ellos, ¿verdad? Entonces tiré 3 cohetes de contento de que el hermano había reconciliado. ¿Por qué no alegrarnos así de los logros ajenos? ¿Verdad? Hermano, me gradué, celebrar. En eso admiro a los americanos. Los americanos, no sé si su cultura es así, pero son redramáticos para las cosas. La americana que está donde trabaja Lorena, yo le cuento algo y ella le hace ¡wow! Pero se admiran y yo me admiro tanto con lo que le cuento y ella se admira y qué bonito eso. ¿Y sabe qué me hace sentir a mí? Que le importo. Me hace sentir que mis logros le importan. Entonces yo soy muy feliz de contarle a ella lo que yo logro o lo que a mí me pasa, porque ella se alegra tanto que para mí es grato decirle las cosas. Pero si usted le cuenta algo a alguien y no le pone atención, no le van a dar ganas de volverle a contar. Amor fraternal. Se nos ha olvidado el amor fraternal. Mi hermana, cuando yo me he graduado, ella lloraba. ¿Por qué no llorar en las graduaciones de otro? ¿Por qué no sentir ese amor fraternal? Que sabe que hace el amor fraternal en nosotros, va a aumentar el autoestima. Yo tengo una autoestima por los cielos, hermano, porque todo lo que ustedes logran son parte de mis triunfos también, así que me alegro como que fueran míos. Da una autoestima por los cielos. Me gradué de doctor, voy a decir cuando ustedes se gradúen de doctor. Ya tengo doctor en mi familia, güey. Ya tengo un abogado en mi familia. Ya tengo un cocinero, chef en mi familia. ¿Verdad que tendría que alegrarme? Tendría que sentir ese gozo cuando ustedes logran algo. Ayer, cuando andábamos evangelizando, aceptó una pareja con el hermano Marcelino. Gloria a Dios, hermano. Traigan un cohete. Reventemos un cohete. Entonces, también esto, mis amados hermanos, debemos de aprender además a sentir la felicidad como que fuera algo de nosotros, tuya propia. Y estoy usando un pleonasmo. A veces nosotros pensamos que el salvadoreño habla mal al decir subir para arriba, bajar para abajo o decir suya propia, pero eso es un pleonasmo. Es una reiteración de lo que debemos de sentir. Yo debo de sentir sus logros como que fueran realmente míos, de tal manera que en eso se basa el gozaos con los que se gozan. No solo se trata de venir a un culto, ¿verdad? A veces se utiliza para gozaos con los que se gozan, vengan al culto. No, no solo es eso. También es de tener un verdadero motivo de felicidad por el bien ajeno. Lo interesante de esto, hermanos, es que solo 2 personas van a saber si usted está cumpliendo con esto: Dios y usted. Solo Dios y usted saben si realmente usted se alegra por el bien ajeno. Y eso es interesante porque Dios va a saber. A Dios no lo podemos engañar. Al hermano le podemos fingir una sonrisa y detrás decir no se lo merece. Y tan pecador que es. ¡Qué barbaridad! Mi abuela dice una frase: el que nace patamal del cielo le caen las hojas. Es una frase algo despectiva, hermano. Algo despectiva, ¿verdad? ¿Por qué no decir mejor qué bueno es el Señor, que se apiada de él? Me alegro por lo que ha logrado. Me alegro mucho por lo que ha logrado. Invitarlo hoy que va a ser Semana Santa a unas torrejas del Bambán, hermano. Ya siempre les hablo de pan dulce porque me gusta bastante. De tal manera, mis amados hermanos, que el Señor ordena que seamos así. Ordena que tengamos esta cualidad. Entonces, el segundo punto es que ya no se llora por falta de compasión. Ya no chillamos con los males ajenos,
por esta palabra, compasión. Y hermanos, compasión, no la ONG, ¿verdad? Sino que compasión es una palabra muy grande, pero muy, muy grande. Yo creo que compasión es lo que marca la diferencia entre el corazón de un cristiano y el corazón de un inconverso. Yo creo que compasión es una cualidad única en el llamado de todos los pastores. Yo eso pienso. Jesús en Mateo capítulo 9 versículo 36 nos dice que cuando él vio las multitudes, tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, ese pasaje a mí hace que el corazón se me haga así. Compasión. ¿Por qué? Porque mis queridos hermanos, la gente que el Señor vio, la gente de la cual el Señor tuvo compasión, no eran cristianos. No era de la iglesia Getsemaní la persona que el Señor vio. Era gente que al Señor lo seguía por interés, que ni siquiera creían que Él era el Cristo. Porque después cuando les dijo el costo de seguirlo, mucha gente se fue. Y ese montón de gente que estaba ahí, el Señor la vio y tuvo compasión. Tuvo compasión en su corazón. Entonces la compasión hace algo muy, pero muy especial en el corazón del cristiano. Y es que la compasión hace que yo sienta la carga de los demás como que fuese mía. Hermanos, ser compasivo hace algo en mi corazón precioso. Y quiero decirles que en el corazón de los adultos, esto casi no está. En el corazón de los jóvenes, en mi experiencia he visto que el corazón de los jóvenes es sensible. Y el corazón de los adultos a veces es muy duro. Sus años, sus errores, sus pecados ocultos, sus mañas, los hacen que tengan un corazón duro. Un joven fácilmente abre el corazón y le cuenta qué está pasando. Un adulto se va a esconder porque cree que sus años lo hacen inmune a los consejos o a la palabra. A mí me ha pasado mucho en mi ministerio. La gente me mira joven y piensa que por ser joven yo no los voy a subir a la voladora. Se equivocaron. Yo fácilmente, no importa los años que usted tenga, yo le voy a decir su verdad con mucho amor. Y le voy a decir su verdad. Y es más fácil, he visto que es más fácil que un joven abra el corazón a un adulto hay que darle con piocha para que abra el corazón. Y es porque hay falta de compasión. La compasión hace que mi corazón sea sensible a los problemas de los demás. Hace, mis amados hermanos, que yo no tenga menosprecio a las personas. Hace que yo no menosprecie las enfermedades. Hace que yo no menosprecie las tragedias. Hace que yo no sea indiferente a nada de eso. Les voy a contar algo que un día me pasó tan bonito. Estábamos en un campamento de jóvenes en Huayúa hace como unos 3 años. Y nos llamaron que uno de los organizadores del campamento estaba llorando. Llegamos a ver y cuando llegamos nos dicen se le acaba de morir el papá. Hermano, yo no sé, andaba bien usado por el Espíritu Santo de día. Y yo me le tiré al cuello, yo ni lo conocía. Bueno, al papá de él, ¿verdad? Él sí lo miraba así, rutinariamente en los campamentos, el hermano Mercedes, es un joven. Y yo me le tiré al cuello y chillé, hermano. Ahora me entienden. Chillé. Media hora y yo no paraba de llorar, hermano, a gritos con él. Yo no sé qué me pasó, pero mi corazón sintió compasión por él en eso. Y yo creo que al hermano Mercedes no se le va a olvidar que le dejé el montón de lágrimas acá en la camisa. Cuando dejé de llorar, todo esto tenía mojado, pero lloré a gritos. ¿Por qué no ser así con todo, hermano? Alguien tiene una enfermedad y ¿por qué no ser compasivos? Tal vez no llorando así con ellos, pero el hermano Jorge ya puso una petición de orar por el hermano Israel Miranda. Mañana va a ser ¿por qué no sentir compasión de un anciano que va a ser intervenido y que tiene miedo se haya entrado a un quirófano? Usted sabe lo que pasa en un quirófano. ¿Por qué no tener compasión y ahora en la noche arrodillarnos y decirle: Señor, en tus manos lo pongo? Señor, siento compasión y tú ayúdalo. Y como les dije, solo Dios y usted van a saber si es verdad. Solo el Señor realmente va a saber si ahora en la noche o otro rato o cuando sea usted va a doblar rodillas. Hermanos, sentir compasión nos va a hacer
que seamos cristianos que realmente sientan la carga del otro. Yo quiero comentarles que a veces no sentimos la carga primeramente porque no hemos pasado por un momento difícil. Y no esperemos a pasar por un momento difícil para sentir la carga. Les voy a poner otro ejemplo que no sé si les va a parecer un poco ambiguo, pero es una experiencia que yo tuve. A una compañera se le murió su mascota y yo le hice burla cuando yo me puse a reír y yo dije, ¿cómo va a llorar por un animal? Y veterinario el cipote y nada. Yo me puse a reír y entonces ella se molestó conmigo. Me recuerdo que estábamos comiendo y se paró y se fue. Y yo dije, bueno, ¿qué le pasa si es un animal, verdad? Hasta que yo tuve una mascota que quise mucho, ¿no? Y se me murió. Y entonces dije, ahora entiendo por qué lloraba esa mujer. No sé, pero últimamente yo le tomo mucho cariño a mis mascotas. Y cuando murió esa mascota que tenía, era una pastor belga, yo lloré. Y ahí yo creo que el Señor me hizo pasar por eso para que entendiera que aún la más mínima tristeza de la persona, yo debo de aprender a ser sensible. Porque los sentimientos no son un juego, hermano. Y el cristiano debe de ser experto en ser cuidadoso con los sentimientos de las personas. Uno, si menosprecia los sentimientos de los demás, puede causar grandes estragos. Y si uno aprecia los sentimientos de los demás, uno puede hacer grandes logros. Y las personas van a recordar y van a decir, aquel hermano estuvo conmigo cuando yo tuve gripe. Aquel hermano estuvo conmigo cuando yo tenía este problema. Aquel hermano estuvo conmigo en la vela de mi familia. Cuando yo voy a las velas, me voy a las 3 de la mañana, ¿no? Me gusta quedarme hasta que ya todos se han ido. Y cuando ya todos se han ido, puedo platicar con la familia. Y la familia quizás no va a recordar al 50% de personas que llegan a una vela, pero se van a acordar de mí, que ahí estuve, que ahí amanecí, que les serví café, que hicimos sopa en la mañana. Y por eso es que cuando voy a las velas paso una semana con sueño, porque yo llego a las 5 de la mañana en las velas. También, mis queridos hermanos, la compasión es una orden en la Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice esto: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. École, hermanos, es una orden en la Biblia sentir compasión, a tal punto que este pasaje nos compromete a tener una actitud de total unidad entre cristianos. Escuche las palabras que uso: total unidad entre cristianos. Repítalo conmigo: total unidad entre cristianos. Y Pedro nos metió en problemas. De un mismo sentir. Quiero ver, riámonos todos. Quiero ver una sonrisa hasta en los serios. Quiero ver, hermanos. A ver, riámonos. Un mismo sentir. A ver, muéstrame una sonrisa. Algunos están más serios que una pelea machete, hermano. Solo así se ríen, ¿verdad? Riámonos. A ver. Es saludable, dice. De un mismo sentir. Cuando nos toca llorar juntos, aquí también hay que llorar juntos todos. ¿Vieron cómo me cambió la cara, verdad? Cuando nos toque llorar aquí por algo, hay que llorar todos. Cuando nos toque lamentarnos aquí por un hermano, lamentémonos todos. Usted no sabe qué precioso se siente cuando la iglesia lo apoya a uno. Miren, yo iba a dejar este tema para alguna prédica porque algunos de ustedes no saben eso, pero lo voy a tener que contar en otra congregación que no me conozca. Va a ser cuando mi madre murió. Hubo una hermana Sonsonate que estaba orando por mí y yo no sabía, hermana Gaby. Y una hermana me contó y me dijo: hermana Gaby me contó que estaba orando por usted, y ella me contó que su madre había muerto. Y yo sentí, hermanos, un apoyo. Cuando yo les dije que tuve una reunión en la casa de 20 personas, fue porque los hermanos llegaron, todos los de la iglesia, al día siguiente que mi mamá había muerto, a consolarme. Y yo sentí un apoyo, hermano. Sentí un apoyo por ellos. Yo sentí que yo llevaba una carga pesada de tristeza, de problemas emocionales bárbaros, y ellos estuvieron conmigo. Y por eso es que yo le tuve tanto amor a la iglesia de Iguatán, y le tengo tanto amor a la iglesia de Iguatán, porque estuvieron conmigo cuando yo los necesité. No menospreciaron
y pena. De tal manera que el ser compasivos, como dice aquí, es una orden. Usted es cristiano, sea compasivo, sea de un mismo sentir. Amémonos fraternalmente, seamos misericordiosos. Y yo he subrayado aquí esa palabra, amigables. Amigables. Aquí todos nos tenemos que dar la mano. Aquí todos nos tenemos que hablar. Si usted tiene una indiferencia con un hermano, es pecado ante los ojos del Señor. Es culpable usted de homicidio, fíjese. Culpable de homicidio ante los ojos del Señor. Pero no se preocupe, hermano. Eso se arregla fácil. 2 pasos debe seguir si usted tiene indiferencias con alguien. Primero, reconciliarse con el Señor. Y segundo, ir y decirle al hermano: te quiero mucho, hermano, perdóname. Vamos a comer torrejas al bambán. Fácil. Fácil, hermano. ¿Cuánto le va a costar su reconcilio con ese hermano? $5. Fácil. También dice aquí que la compasión demuestra un corazón usado por Dios, mientras que la maldad en las personas va a reflejar, mis amados hermanos, la influencia de Satanás. Oiga, mientras un corazón con maldad va a reflejar la influencia de Satanás, un corazón compasivo es evidencia de que Dios está obrando y que el Espíritu Santo tiene el control sobre la vida. Entonces, es una evidencia, hermanos, del fruto del Espíritu, ¿verdad? De Gálatas 6:2, que nos pide llevar las cargas del otro. Y la conclusión de Gálatas 6:2 es sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Wow, sobrellevar las cargas. ¿Qué significa sobrellevar las cargas? Sobrellevar las cargas es esto: un hermano llevaba una cama para un cantón una vez, y yo llevaba unos zapatos nuevecitos que me acaban de regalar, y era un lodazal, hermano, porque ese sí era cantón, ¿no? Ese sí era cantón, era un lodazal, hermano, y de lodo, y yo le puse el hombro. Mis zapatos quedaron, ay, que vaya, a un culto íbamos, pero yo le puse el hombro. ¿Qué tal, hermano, si nosotros le ponemos el hombro a las penas de las personas? ¿Qué tal si nosotros somos cristianos que quieran acompañar? Duele aquí, hermano. Yo sé que sobrellevar la carga implica esfuerzo, pero ¿por qué no hacer eso y cumplir así la ley de Cristo, que es amarnos los unos a los otros? ¿Por qué no hacer esto? Es mi pregunta. Necesitamos compasión. Todo eso tiene que ver con la unidad cristiana, la unidad empática de los cristianos. Así que, como conclusión, mis amados hermanos, si tengo unidad con mis hermanos, sus triunfos van a ser celebrados como míos. Sus tristezas van a ser un pesar gravoso para mí. Esta sociedad, mis queridos hermanos, necesita más cristianos compasivos que cristianos nominales. El cristiano nominal es el que se presenta el domingo y el resto de la semana no parece cristiano. Es bravo en su trabajo, es bravo con su familia, maltrata a su familia, a sus hijos, sus compañeros, no comparte la palabra con la gente que conoce. Ese es el cristiano nominal. Esta sociedad necesita cristianos compasivos. Ya no necesitamos más iglesias, necesitamos más iglesias que muestren la compasión por las almas. No necesitamos iglesias populares. Iglesias populares que lo que menos se encuentra dentro de las iglesias populares es el evangelio de Cristo y la compasión del Señor. Necesitamos iglesias compasivas. Tampoco necesitamos más programas y ministerios que busquen la fama ignorando a la sociedad. No necesitamos ministerios que sean pura propaganda. Necesitamos cristianos y ministerios que vayan a buscar al perdido, que muestren compasión por las almas, que ayuden al que lo necesita. ¿Al que lo necesita? No necesitamos iglesias que estén buscando la aprobación de las redes sociales, hermano. Eso que sea lo último que nos importa. Los me encanta que tiene una prédica, las veces que nos conocen en las redes. Yo por eso ni redes tengo, porque eso no interesa. Necesitamos cristianos que accionen. Como decía aquel famoso anuncio de Libras de Amor: tu lástima no ayuda, tu acción sí. Aquel decía tu donación, ¿verdad? Pero aquí no vamos a decir eso. Tu acción ayuda. No ayuda que tú veas en las redes sociales al necesitado.
El que tiene problemas y le dejo un me entristece. Ayuda a que vayas y lo busques y le hables de la palabra del Señor. Que le enseñes un corazón compasivo. Que le muestres cómo un cristiano llora con los que lloran y cómo un cristiano se alegra con los que están alegres. Eso necesitamos. Así que, mis amados hermanos, el Señor nos exige bastante. Y yo quiero que oremos un momento. Quiero que le pidamos al Señor que ponga en nosotros un corazón así. Que ponga en nosotros un corazón diferente, como el salmista decía: examíname, oh Dios, y pon en mí un corazón limpio. Creo que eso necesitamos. Mi amado hermano, si no hay compasión en su vida, usted puede cambiar eso. Si usted no siente que su corazón sea de esta manera, que hay compasión en su vida y que está sintiendo el amor del Señor, usted lo puede cambiar fácilmente. Que basta que usted sea lo suficientemente valiente para aceptarlo. Y si usted gusta, pues podemos orar por usted. Si hay alguien aquí que quiere sentir esa compasión, que cambie el corazón, que hace que nosotros seamos cristianos a la imagen del Señor, hoy podemos orar por usted. ¿Será que hay alguien que piensa que su vida no ha estado mostrando compasión, que tiene enemistades, que quizás tiene enemistades con familiares o con hermanos en la iglesia del Señor? A Dios no le gusta eso, mis amados hermanos. Y yo pienso que si hay algo así, se puede solucionar fácil. Uno puede reconciliarse con el Señor y con el hermano. ¿Y por qué no pedir una disculpa pública si a veces las ofensas que hacemos son públicas? Así que existirá alguien que quiera reconciliarse con el Señor en esta mañana, o alguien que quiera aceptar al Señor en su corazón. Oremos un momento. Padre bueno, gracias, Dios mío, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, porque a veces mi corazón está frío, porque, Señor, a veces no siento el pesar de otro hermano. Señor, perdóname por las veces que no he sido compasivo, porque he visto al necesitado en la calle. Señor, porque he visto al hombre que tiene problemas, que su matrimonio quizás está quebrándose. He visto al joven que tiene problemas con las adicciones. Señor, he conocido de esposas que están sufriendo y mi corazón sigue cerrado. Perdónanos, Señor, por ser de esta manera. Y enséñanos, Dios mío, a amar al necesitado, a poder dar un plato de comida al que lo necesita, a poder ir, Señor, y con tu palabra santa restaurar los matrimonios. Señor, enséñanos a ir donde el joven que está perdido, entregado a las drogas, entregado a la lascivia, que nosotros podamos, Señor, guiarlo en tu santo camino. Padre mío, si hay alguien aquí que necesita de reconciliarse contigo porque su corazón ahora está oscuro, porque quizás hay envidia en él y no está amando, no está sintiendo compasión, no está llorando con los que lloran ni alegrándose con los alegres, toca su vida hoy, Señor, y que pueda, Dios mío, volver a tus caminos, que tú puedas crear en él un corazón diferente. Te lo suplico, Señor, que tú obres en esta iglesia, y gracias por la comunión que ya tenemos, Señor, porque hay comunión en esta congregación. Pero te pido, Padre mío, que esa comunión crezca, que pueda crecer, Dios mío, que todos seamos de un mismo sentir, que tú seas para nosotros nuestro Dios y nosotros entendamos que somos tus hermanos, que tu palabra dice que debemos de amar al que tú has engendrado. Gracias, Dios mío, por esta mañana. Bendice las actividades de la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis preciosos hermanos.